Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo webinar BIM de este año de Amigos BIM Progreso. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por hacer el tiempo y por estar siempre interesados en seguir conociendo sobre temas relacionados a la metodología BIM. El día de hoy, el equipo BIM Progreso y Mixto Listo, pues tenemos un webinar bastante interesante. Para los que pudieron acompañarnos en el primer webinar del mes de marzo, pues hablamos un poquito, sobre todo para las personas que no conocen mucho sobre BIM, hablamos un poquito de el concepto de BIM, una introducción breve a la metodología, de qué se trata, cuáles son las ventajas de implementarla y también cuáles son los softwares o programas más utilizados a nivel de la industria de la construcción en Guatemala. En seguimiento a este primer webinar que tuvimos el día de hoy, pues decidimos tomar un tema bastante importante también para el tema de la metodología BIM, y es el tema del entorno común de datos. Así que los invitamos, por favor, si tienen dudas en el camino, van teniendo alguna pregunta o algo, lo puedan hacer a través del chat. Pueden escribir sus preguntas. Al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas para poder respondérselas y poder aclarar sus inquietudes conforme vayan surgiendo en el camino de la presentación del webinar. Así que, sin más, pues nuevamente bienvenidos. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla y iniciar con la presentación del webinar. Así que permítanme, ahorita se las comparto y creo que por ahí ya la podemos observar. Bien, entonces, como mencionaba, nuevamente bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos a los amigos BIM Progreso. El día de hoy el webinar está titulado el CDE y la estandarización de la información. Así es como hemos titulado este webinar, así que vamos a iniciar. Como punto primero, antes de poder iniciar, les voy a presentar cuál va a ser los temas o la agenda que vamos a tener durante este webinar. Primero vamos a hablar un poquito sobre qué es un CDE. Algunos de ustedes probablemente ya tienen un conocimiento, un concepto de qué es un CDE. Ya lo vamos a ver durante la presentación qué es y para qué sirve. Vamos a hablar sobre la transmisión de la información. También vamos a hablar sobre las etapas de la información en un CDE. Vamos a decir, es decir, que hay etapas distintas de cómo se transmite la información por medio de esta herramienta digital. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un entorno común de datos o un CD durante un proyecto que esté gestionado y administrado bajo la metodología BIM? Vamos a hablar de dos herramientas que son importantísimas para poder hacer una gestión de información estandarizada, que es el nombramiento de archivos y la estructura de carpetas. Así que vamos a iniciar. Para poder iniciar en esta ocasión, me acompaña mi compañera del equipo BIM, la arquitecta Diana Navarro. Así que voy a dejarla a ella para que inicie con la presentación y posteriormente su servidor va a estar interviniendo. Así que adelante, Diana, y bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Para iniciar, vamos a dar una como introducción de qué necesitamos para generar colaboración. Para ello necesitamos precisar de un instrumento que sea específico para que pueda soportar la base de datos de archivos, para que de esta forma el trabajo pueda ser colaborativo, eficiente y la base de datos nos sea útil a todos los que estemos involucrados en el proyecto y todos puedan acceder a ese contenido generalmente a través de Internet. Ahora sí, ¿qué es el CDE? El CDE es un instrumento, como se conoce en sus siglas en inglés, es Data Environment o CDE, que es un entorno común de datos. Este es un servicio de almacenamiento compartido en la nube como tipo Dropbox, OneDrive. Son CDEs que pueden dar servicio a proyectos pequeños con pocas exigencias tecnológicas con un costo mínimo o nulo. A partir de esta solución, ya existen diversos servicios y plataformas que nos ofrecen, como ejemplo, grandes espacios de almacenajes, asignación de permisos, atributos de acceso a distintos colaboradores, visualizaciones de modelos, visualización de planos, etc. Todo esto lo trabajamos dentro de un plan de ejecución BIP o el BEP. Esto siempre se debe de definir en el CDE.
que es lo que se va a utilizar en el proyecto. Características de un CDE. Tiene la capacidad necesaria en gigabytes. Como decíamos, tiene que ser algo que soporte toda la información de los temas y de todo lo que va a estar involucrado en el proyecto, los archivos, minutas, etcétera. Requerimientos de seguridad, facilidades de usos, es la única fuente de información del proyecto. Tiene que quedar muy claro que este entorno, nuestro entorno de datos o lo que vayamos a utilizar, debe ser nuestra única fuente de información que va tanto para recibir y salir como emisor y receptor del proyecto. Para poder trabajar de forma colaborativa, es necesario disponer de un CDE, que el entorno colaborativo CDE permite gestionar de forma estructurada la información y el intercambio de datos de documentos de un proyecto BIM. En este podemos tener diferentes controles de las versiones de los proyectos, podemos manejar todos los flujos de trabajos integrados, combinaciones de archivos, exportaciones, facilidades de la búsqueda a través de etiquetas, filtros. También permite retocar imágenes o renders en un entorno CAD, visualización y anotación de archivos y modelos. Compartimos la información mediante enlaces. Tenemos la gestión de acceso a los documentos del proyecto y compartimos, consultamos y obtenemos información del proyecto a través de archivos, órdenes de cambios, minutas, tareas, etc. Aquí tenemos estos diagramas que tenemos dos casos de la transmisión de la información. En el lado izquierdo tenemos la forma tradicional, que es la que normalmente se viene trabajando, que tenemos la información ya viene a través de correos, mensajes, en la cual podemos encontrar varias versiones y todo esto se vuelve como un teléfono descompuesto porque no hay algo centrado, sino que todos tenemos un poco de cada cosa y no manejamos la información eh, unificada. Mientras que con el CDE tenemos un entorno común de datos que tiene la capacidad de comunicar, reutilizar y compartir la información de manera eficiente, sin pérdida o de mala interpretación. Si nos damos cuenta, en los diagramas hay varios flujos en el diagrama izquierdo donde llevamos información que este ir y venir nos puede llevar a tener lo que les decía, un teléfono descompuesto, mientras que con el CDE todos los involucrados tenemos la centralita que por así decirlo que es el CDE, de donde partimos la información y que es nuestro receptor y emisión, todo parte del mismo lugar. En resumen, el CDE es la fuente de información para cada activo o proyecto para gestionar y repartir cada archivo a través de procedimientos establecidos. No sé qué. Y el CDE, de acuerdo a la norma ISO 19650, tiene 4 etapas que hacen la información de un CDE como parte de su proceso de información para poder que esto sea más fluido en sus distintos estados de transiciones. Tenemos la parte de compartidos, la parte de trabajo en curso, publicado y archivado. La parte de compartidos y trabajo en curso verifica, revisa y aprueba. Y la parte de publicados y archivados solo revisa y aprueba, como que es la parte final. Entonces, esta es la primera, que era el trabajo en curso, que es el estado Work in Progress, el WIP. Esta es la información de diseño no verificada, todo el trabajo que está en proceso en cada disciplina. Entonces, como dice aquí, aplica la información desarrollada por el equipo de trabajo interno de cada parte contratada, la cual aún no ha sido aprobada por compartir por el resto del equipo. Su estado de transición se identifica con el código S0, perdón. Esta información no debe ser visible ni accesible para otros equipos de trabajo. Todo esto es como que nuestro trabajo en sucio, que aún no debe salir todavía para que los demás involucrados lo puedan ver. Luego tenemos el S1, que es el estado compartido.
Aquí ya corresponde a toda la información verificada que puede ser compartida con el propósito de ya poder llegar al proceso de colaboración multidisciplinaria. Esta la vamos a nombrar como la S1. Esta aplica a la información que ha sido autorizada internamente por las partes para compartir con el resto del equipo, como les decía. Esta ya puede ser consultada, pero no editada. Puede ser utilizada por otras organizaciones o individuos como material de referencia para generar otras informaciones, otro tipo de más avances, más no es como un estado oficial. Y luego tenemos el estado published o publicado. Este ya es la información de diseño válida y coordinada con el propósito de ser entregada oficialmente dentro de un entorno publicado. Ya se define estados como puede ser aceptado, aceptado con excepciones, pendientes de aceptación o no aceptados. Podemos ya desglosarlo en esas 4 opciones o etcétera, como más se nos acople a nuestro proyecto. La parte contratante es la responsable de asignar los códigos del estado, o sea, en qué situación se encuentra cada documento. De acuerdo a como ya lo hayamos venido trabajando con las 3 anteriores. La herramienta del CDE deberá permitir en esta adaptación local la actuación del estado de los documentos aprobados. En el caso donde no exista esta funcionalidad, bastará con que la parte contratante descargue la información que ha aprobado y vuelva a subirla, colocándola dentro de una o un conjunto de carpetas para su publicación. Y como último paso tenemos el estado de archivo. Esta es toda la información del diseño que ha sido aprobada y registrada, es decir, todo el historial del proyecto. En la sección del CDE, donde se guarda el registro de toda transacción y solicitud precedida, en el caso de surgir disputas legales, todo esto va a ir en esta área, en desglosado o almacenado en esta parte. Este proceso facilita toda la trazabilidad al contar con información de entregas y versiones previas. Aquí vamos como normalmente estamos comúnmente teniendo nuevas versiones de los archivos, vamos cambiando. Entonces, todo ese histórico desde la versión 1 hasta la versión final lo vamos a ir archivando de esta manera hasta que ya tengamos la versión que ya va a ser publicada y que ya esté aprobada. La información más actualizada deberá encontrarse en las áreas de compartido y publicado. La información precedida deberá encontrarse en las áreas de archivado. Todas las versiones anteriores a la final van a estar en esta parte de archivado, porque ese es todo el histórico del proceso que hemos llevado. Y el documento final, el que está aprobado, ya ese tiene que permanecer en la parte de compartido y publicado, porque es lo que ya vamos a poder compartir y publicar a todos los involucrados o al cliente. Usualmente en soluciones CDE comerciales, la herramienta provee la funcionalidad de guardar las versiones previas, dejando visible solo la versión más reciente. Bueno, con esto le cedo la palabra a mi compañero Julio. Gracias, Diana. Muchas gracias por el espacio. Bien, no sé si me ven por ahí. Creo que sí. Así, ahí estamos listos, ok. Bueno, ampliando un poquito lo que mencionaba Diana, ya definió un poco el tema de qué es un entorno común de datos. Esta es una herramienta digital, digamos, menciono ampliando un poquito, que nos ayuda a centralizar la información. Digamos que ese es el concepto más básico que tenemos, digamos, si lo queremos ver así. Sin embargo, es una herramienta que tiene mucho potencial. Personalmente creo que una de las herramientas que la metodología a mí da más allá de lo común, digamos, un modelo tridimensional, toda la parte gráfica, es la gestión de la información. Y la gestión de la información la hacemos o la logramos a través de implementar un entorno común de datos. Vimos algunos ejemplos de entornos comunes de datos que hoy en día podemos manejar, digamos, dentro de lo, digamos, dentro de lo del día a día, entiéndase un Google Drive, un Dropbox, etcétera, etcétera, que son al final entornos comunes de datos y lo queremos volver uno como tal. Es decir, si yo no tengo la opción de poder
a accesar a un entorno común de datos de una marca en específica de software BIM, pues yo puedo tener un entorno común de datos a través de una de estas herramientas digitales que comúnmente yo utilizo en mi día a día. Hoy en día, digamos, tenemos claro de que para transmitir la información hay muchas vías que pueden ser oficiales, pueden ser otras no tan oficiales. Entiéndase que yo puedo venir y decir, no sé, voy a transmitir mis archivos por medio de un correo electrónico. La gráfica que nos mostraba Diana, en donde hay un vaivén de información, en donde, digamos, el arquitecto le manda al ingeniero, el ingeniero le manda al especialista en instalaciones hidrosanitarias, este se las manda a las instalaciones eléctricas y así, y todo va dando una vuelta y va regresando yendo la información por cadenas, por correos, y se van haciendo cadenas interminables de correos que al final lo que nos hacen es perder el tiempo en buscar la información y sobre todo si no todos manejan el concepto de una codificación de archivos para nombrar sus archivos, entonces tenemos todavía un problema mayor. Otra vía que hoy en día usamos mucho, porque es mucho más rápido, por supuesto, y estamos todos tan acostumbrados a esta, estamos hablando del el WhatsApp. Digamos, mándame tal modelo, mándame tal plano, mándame tal documento, etcétera, etcétera, por el WhatsApp. Y por supuesto que es mucho más rápido, pero al momento de no tener una trazabilidad tan buena como sí la podemos tener dentro de un entorno común de datos, de qué información estamos compartiendo y cuál no, entonces se puede volver engorroso. Como nos mostraba Diana, digamos, tenemos cuatro etapas principales dentro de la, digamos que la metodología define o sugiere, si lo queremos ver así, estas cuatro etapas de cómo manejar nuestra información de una manera ordenada y que al final genere un ciclo de información, ¿sí? En donde llegamos por último a una parte histórica o de un historial de información de todo lo que salió o emanó de la planificación, diseño y ejecución de un proyecto. Sí, digamos que esta parte es bien importante porque muchos hoy en día no sabemos por dónde entrar en un entorno común de datos, es decir, por dónde yo puedo empezar a ordenar mi información. Y creo que estas cuatro carpetas básicas, por decirlo aquí, o estas cuatro fases básicas nos van a ayudar como a ir ordenando toda la parte general de nuestra información. ¿Ok? Entonces, continuando, vamos a tener en cuenta ciertos puntos cuando hablamos de un entorno común de datos. Primero, cuando hablamos de estas cuatro fases, hablamos de que la transmisión de información está sujeta a un proceso de aprobación-autorización. ¿Qué significa esto? Que si yo soy parte de un equipo de arquitectura, por ejemplo, y me encargo del diseño, cuando paso de una fase de trabajo en proceso a una fase de publicado, no es que yo venga y cuando terminé de hacer mi modelo, bueno, terminé mi diseño y yo lo voy a pasar automáticamente, no. O sea, este es un trabajo en equipo y, pues, pues, los que conocemos un poco y para los que no conocen, en la metodología BIM se habla mucho del trabajo colaborativo. Cuando hablamos de trabajo colaborativo es que al final es trabajar en equipo y trabajar en equipo todas las disciplinas que están involucradas dentro de un proyecto de construcción, disciplinas como arquitectura, estructuras, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, especiales, acabados, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que se busca es que cuando ya estemos seguros como equipo que la información que estoy generando es la correcta y la que se necesita, entonces yo ya tengo una aprobación o autorización del encargado del área, del jefe, del que sea el encargado de este departamento o de esta disciplina, de poder ya pasar a la siguiente fase y de transmitir esa información a, digamos, si estoy trabajando en una fase de work in progress, ya pasarla a una fase de publicado, por ejemplo. Entonces hay que tener bien claro eso porque no es que conforme vaya terminando la voy pasando de una vez y entonces si yo la voy pasando de una vez, lo que va a suceder es que voy a empezar a tener una información actualizada y otra no. Entonces se vuelve a poner ¿cómo decir? Como en esa vaivén y esa que hay cierta información lista, otra no, y entonces podemos perder tiempo en buscar la información que realmente queremos. Lo que se busca es que cuando ya tenemos terminado todo el trabajo como tal y todos los archivos están listos, como un paquete completo, por decirlo así, lo podemos pasar a la siguiente fase. Otra de las consideraciones o premisas que hay que tener en cuenta es que un entorno común de datos debe ser implementado en conjunto también con una nomenclatura para el nombramiento de archivos. Este tema de la nomenclatura, muchos lo interpretan como que pues, una nomenclatura, bueno, le voy a poner la nomenclatura que son mis códigos, está bien, pero a veces confundimos la codificación con nomenclatura y la codificación es eso. La codificación es qué códigos yo le pongo a mi estructura del nombre de mi archivo, que lo vamos a ver más adelante, para poder identificar por medio de esa metadata cuál es la información que posee mi archivo. Aparte de la nomenclatura, nosotros en Mixto Listo y en Progreso trabajamos con una nomenclatura que es una nomenclatura digital, es decir, entiendes, una nomenclatura
de, de- de- de sistemas, por decir así, en donde tienen ciertos nombres menos curiosos. Digamos, una que utilizamos es la kebab case. Esta nomenclatura, la gracia que tiene, si lo queremos ver así, es que va dividida cada palabra o cada campo va dividido por un guión. Esa es la gracia. Hay otras nomenclaturas similares a esta que van divididas por un guión medio, otras que van pegadas y así. Digamos, hay nomenclaturas digitales que ayudan a ordenar la codificación que nosotros le vamos a asignar al archivo. Entonces, no solo es tener implementado el entorno común de datos que yo desee, el que me sea más funcional, el que se adapte a las circunstancias, necesidades que yo tenga como empresa, sino que aparte de esto yo tengo que implementar una parte de nomenclatura digital para utilizarla dentro de la estructura de mis archivos, de los nombres de mis archivos. Otra y una tercera que debemos tener en cuenta es que los estados de transición en un entorno común de datos o un Common Data Environment no deben ser interpretados como carpetas literalmente nombradas a las etapas o estados. Muchos hacemos esto, es decir, yo tengo mi etapa de trabajo en proceso, publicado, compartido e histórica, digamos, por decirlo así. Entonces, muchos lo hacemos así, literalmente ponemos una carpeta por cada una de estas etapas. No es, digamos que esto es lo que se interpreta, si lo queremos ver así. No muchas veces es necesario hacerlo así. A eso es a lo que vamos. Es decir, algo que hemos aprendido y que queremos transmitirles hoy es que al final, cada empresa, cada compañía, a falta de, por supuesto que en Guatemala, creo que la mayoría sabemos, o si no, lo conocerán hoy, no tenemos estándares BIM que nos rijan y nos digan, bueno, para nombrar sus archivos usen esta y esta nomenclatura y esta codificación y esta estructura de carpetas, una sugerencia, pues, o por lo menos sugerirla cómo hacerlo, no la tenemos. Entonces, hoy en día, cada empresa, cada profesional, lo que ha hecho es que ha implementado su estructura de carpeta, su codificación y cómo va a transmitir esa información. Suponiendo que usemos estas etapas, va armando su propia estructura de carpetas. Muchos podrán decir, bueno, yo manejo de estas cuatro, manejo dos, manejo tres, porque no me sirve una de ellas. Puede ser, no estoy diciendo que sea ley, ni mucho menos, pero puede ser que pase. Entonces, no hay que interpretar esto literalmente como que es una carpeta. Si le sirve que sea una carpeta, perfecto. Se puede utilizar como carpeta y podemos empezar a partir de esas cuatro carpetas principales a gestionar las subcarpetas que vayan y toda la información o archivos que estas poseen. Pero digamos que no es ley que tengan que ser carpetas, sí lo puedo armar de otra forma. En ese sentido, podemos decir que no existe un estándar. Como mencionaba, al menos en Guatemala no tenemos estándares o protocolos BIM y por ende, y lo pongo entre comillas, no existe una receta, ¿sí? Para la organización de la información interna por medio de carpetas. Lo que probablemente yo, vamos a poner un ejemplo, yo pertenezco a una desarrolladora, yo como desarrolladora probablemente mis circunstancias, necesidades y mi gestión y administración de información va a ser probablemente muy diferente a un estudio de arquitectura, probablemente muy diferente a una constructora, probablemente diferente a un proveedor de materiales de construcción. Entonces, al final, si lo queremos ver así, cuando yo quiero gestionar mi información basada en BIM, no necesariamente tiene que ser modelos, o tienen que ser planos, o tiene que ser algo que realmente vaya relacionado a un proyecto. Pueden ser diversidad de información y que no necesariamente tiene que estar al pie de la letra, como me dice, por ejemplo, la norma ISO 19650, que sí es una guía muy buena, por supuesto, no estoy diciendo que no. Es una guía muy buena de cómo implementar un entorno común de datos, pero al final esto es adaptable, que es lo que el mensaje que quiero transmitir. Es adaptable y yo lo puedo adaptar a mis necesidades, a lo que yo necesito, a lo que a mí me sirve y a lo que me va a hacer más fácil a mí y a mi equipo para poder trabajar y gestionar la información que voy a compartir. Cada organización al final, como menciona el párrafo segundo, debe generar su propia estructura de carpetas para compartirla dentro de su unidad organizacional. Eh, Nosotros, al menos en nuestra experiencia, pues nosotros no somos proveedores, el proveedor favorito de materiales de construcción, nosotros no somos una constructora, por ejemplo. Sin embargo, a nivel interno, nuestro proceso administrativo, basado en la experiencia del ordenamiento que genera la metodología BIM, hemos implementado un entorno común de datos para que la información que emana de nuestro proceso administrativo y comercial pues sea una manera ordenada, ¿sí? Y que esté en un lugar virtual, seguro y que no tenga problemas de poder ser perdido, duplicado o algo similar la información. Entonces, nosotros lo creamos en base a nuestras necesidades. Como repito, una constructora puede ser diferente y pues incluso dos constructoras que pueden ser constructoras igual, hacen los mismos trabajos, mismos tipos de proyecto, pueden tener distinta forma de gestionar su información, aunque manejen un mismo entorno común de datos, por ejemplo.
Entonces, al final, repito, no hay una receta, no hay una forma, al menos de momento, no hay una forma que nos dicte, háganlo así porque es la forma correcta de hacerlo, o encontramos que en la industria de la construcción de Guatemala así es. El día que tengamos estándares, probablemente ese día, entonces sí, a todos nos rijamos a lo que los estándares de Guatemala nos digan. No está pasando ahorita, es que es basarse en una norma como la ISO 19650 y tropicalizarla a nuestra realidad, a nuestras circunstancias y necesidades. Al final, entonces, para cada proyecto deberá existir una estructura de carpetas acordada, común y accesible a todos los actores o los involucrados dentro del proyecto de construcción que estemos hablando. Esto es similar al BEP. Digamos, si alguno de aquí ha escuchado qué es un PEP o conoce qué es un BEM, es un BIM Execution Plan, ya me lo mencionaba. En este documento, en este BIM Execution Plan, se debe de poner qué entorno común de datos yo voy a utilizar, es decir, cuál es el entorno común de datos, el nombre y el apellido del entorno común de datos que voy a utilizar en mi proyecto, cómo lo voy a trabajar y bajo qué codificación de archivos, qué nomenclatura y qué estructura de carpetas voy a tener. Y entonces, probablemente en el siguiente, yo empiezo implementando esto en un proyecto y probablemente en el siguiente proyecto yo lo quiera replicar. Y está bien, nadie está diciendo que no se puede hacer, se puede replicar, pero probablemente como el proyecto que sea similar, no va a ser igual, pero va a ser similar, puede ser que algo cambie. ¿Sí? Entonces, lo que se trata es de adaptar cada vez que hay un nuevo proyecto el entorno común de datos con sus carpetas, subcarpetas, codificación de archivos, nomenclatura, etcétera, etcétera, a lo que el proyecto requiera. ¿Sí? Digámoslo así, si lo queremos ver de una forma. Al final lo que se busca es ordenar la información, crear un fácil acceso a la misma y que todos tengan ese acceso y a cambios, a actualizaciones, etcétera, en tiempo real. Digamos que esa es como la premisa básica y generar el famosísimo trabajo colaborativo del que se habla en la metodología BIM. Ok, entonces, algunas ventajas o dos en específico que les pongo, digamos es importante conocer de por qué implementar el uso de un entorno común de datos dentro de un proyecto cuando trabajamos con la metodología BIM, es que un entorno común de datos o un CDE brinda un mayor control sobre las versiones de los archivos que yo tengo. Ya veremos más adelante, hay un campo específico donde se pone la versión del archivo, entonces yo ya no tengo que estar guardando mis archivos agregándole, quitándole palabras, agregándole una más y cada vez le voy agregando más palabras y se vuelve un enorme nombre del archivo, sino que voy cambiando únicamente la parte de la versión del archivo. ¿Sí? Entonces, conforme yo vaya viendo que hay más versiones, es decir, yo tengo 10 versiones de un documento, voy a entender en automático que la última versión que tenga, es decir, la versión 10, es la versión más actualizada de ese archivo y todas las de la 9 para atrás hacia la 1 es un historial que yo he ido haciendo de los cambios que he generado. Entonces, digamos que es un mejor control que podemos tener. La otra ventaja es que cualquier cantidad de documentación se puede generar a partir de la combinación de los distintos archivos compartidos. Esto es importante porque yo al final puedo meter información, dependerá de la capacidad que tenga el entorno común de datos que esté utilizando. Este entorno común de datos, pusimos nosotros el ejemplo que puede ser una nube, como las que comúnmente conocemos, o alguna nube que sea específica para construcción, pero al final puede ser un disco duro o puede ser entiéndase, un servidor físico también. O sea, al final lo que se busca es tener ese lugar donde se centraliza la información digital. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la capacidad que tenga, pues yo puedo generar una combinación ahí de archivos compartidos entre todos los involucrados, dar permisos, accesos a cierta información a todos los que yo desee, porque de repente yo deseo que no todos los que están involucrados tengan información a cierta información en específico porque no les compete verla, ¿sí? O editarla o simplemente consultarla. Entonces yo puedo dar ese nivel de permisos como las aplicaciones del teléfono, en donde no necesito estar dando permisos, sino que simplemente pues digo, no necesito dar permisos y simplemente voy a dar permisos a los que yo necesite darles, ¿sí? Entonces digamos que estas son dos ventajas muy importantes a la hora de implementar un entorno común de datos, ¿sí? Si lo resumimos así un poco, basándonos netamente en el entorno común de datos, podemos entender entonces tres afirmaciones. Primero, eh, cuando tenemos un entorno común de datos, hacemos que la información, perdón, ahí se me fue el no, pero digamos que información que no tenga estructura, sí la tenga. Es decir, si yo generalmente empiezo a guardar la información a como se me viene a la mente el nombre, las estoy guardando y creo una carpeta, al rato no, meto un archivo, luego no, y así, que es común que pase en nuestras computadoras, en nuestros equipos personales, sobre todo, que empezamos a guardar la información como nosotros queremos,
pero digamos que ahí no hay tanto problema si lo queremos ver así porque pues somos nosotros. Si nosotros perdemos tiempo buscando información personal, pues ya será problema nuestro, pero cuando estamos trabajando en equipo, perdón, y sobre todo con un equipo multidisciplinario, lo que tenemos que hacer para que la información esté a la mano y precisa es generar la estructura. Entonces, al generar esa estructura de cómo está armada la información para ser consultada, editada o vista, como quieran llamarle, pues nos va a ayudar a ser más óptimos, más eficaces a la hora de tomar decisiones, de decidir sobre el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que generar esa estructura de la información al implementar un entorno común de datos es una parte vital en esta parte. La otra es que la información que no tiene estructura, estadísticamente se duplica aproximadamente cada 3 meses. Miren cómo es de interesante esto, porque si yo no le genero ese orden y esa organización a mi información, lo más seguro es que en un promedio de 3 meses máximo, si no es que antes, yo voy a tener ya duplicada esa información. ¿Y qué sucede cuando yo empiezo a duplicar información? Lo que sucede es que yo empiezo a perder más tiempo en buscarla. Y probablemente en algún momento ni encuentre un documento o un archivo que yo esté buscando. Y entonces me empiezo a estresar porque no logro encontrar la información que yo necesito. ¿Sí? Y capaz la información es urgente y no la encuentro. No la encuentro porque ya se me duplicó, triplicó, si pasó más tiempo hasta cuadruplicó, entonces ya no logro encontrar la información que necesito. Esto es algo común que pasa. Y la otra importante es que cuando hablamos de un equipo multidisciplinario, estadísticamente tenemos que los involucrados en un proyecto como tal pueden llegar a ocupar entre un 15 a un 35 de su tiempo buscando información. Miren cómo es importante esto. Como puedo abarcar un 80, pierdo o alcanzo como máximo un 85% de mi tiempo óptimo en mi trabajo, porque el otro 15 lo ocupo en buscar la información que necesito, que me están solicitando, puedo llegar también a bajarlo hasta un, ¿qué? 65%. Entonces, de tiempo óptimo, porque el otro 35 lo estoy usando en buscar información que probablemente, como dice el párrafo anterior, ya la dupliqué y ni cuenta me di. Entonces, mientras que si por medio del entorno común de datos y la metodología BIM yo logro tener esa estandarización y orden de información, pues probablemente esto no me va a suceder. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, este es el resumen. Como mencionábamos, y lo mencionaba hace unos minutos, una de las partes importantes es el nombramiento de archivos. Vamos a ahondar un poquito en este tema del nombramiento de archivos. El nombramiento de archivos, hablamos de que hay una nomenclatura. Les expliqué que el tema de la nomenclatura puede ser esa parte donde separamos guiones. Los que hemos trabajado parte de gestión de información con BIM, sabemos que en la mayoría de los casos se usan guiones, digamos, y esa tiene un nombre que probablemente no sabíamos. Estas nomenclaturas, si ustedes lo quieren buscar, lo pueden googlear. Es una nomenclatura informática, como mencionaba, donde pueden poner kebab case, snake case, no me recuerdo cuáles son las otras, y ahí habla de guiones, guiones medios, guiones bajos, etcétera, etcétera. El punto es evitar dejar los espacios entre los códigos o entre las palabras que utilicemos. Y esta nomenclatura para el nombramiento de archivos va acompañada de crear códigos alfabéticos o alfanuméricos que, como mencionaba, siguen un orden específico separados por un guión que es parte de la nomenclatura. El guión como tal, digamos, no es parte de un código, ¿sí? Esa es una parte importante de entender porque muchos no pueden entender que, bueno, voy a separar mis campos o mis códigos por medio de un guión, entonces voy a ser parte de mi código el guión. No, o sea, el guión digamos, ¿cómo decir? Un signo diferente que yo voy a meter dentro del nombre, pero que no tiene que ser parte de mi codificación de archivos, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante de entender y explicar en este caso. Entonces, algo que hay que aterrizar también cuando hablamos de nombramiento de archivos es que el nombramiento de un archivo eh, está compuesto por dos partes, digamos. Una es la data y la otra es la metadata. Para los que es primera vez que escuchan estos conceptos, lo tratamos de resumir en esta forma, y es que la data es la principal fuente de información, ¿sí? Es decir, si yo, no sé, pongamos un ejemplo, yo tengo una cotización de un proyecto, un material, lo que sea. Entonces, toda la información que está por dentro del archivo, que incluye precios, descripción, cantidad, fechas, tiempos de entrega y todo lo que puede conllevar una cotización, esa es la fuente principal de información. Digamos que esa es mi información como tal principal porque es lo que contiene lo que estoy ofreciendo a mi cliente, por decirlo así. Y la metadata es la información acerca de la información principal. Si lo queremos ver así, es como
la metadata se convierte en este caso todo, en toda la estructura del nombre del archivo, toda la codificación que yo le ponga, es la metadata de la data que tiene el archivo, ¿sí? O sea, si lo entendemos así, por eso ahí en la gráfica me pareció curiosa y se las coloco, digamos, la data en este caso es el tesoro, ¿va? Lo que, el, el, el bagaje, lo que realmente cuenta en algo, ¿verdad? Y la metadata es como todo lo que me indica o me da las señales de qué es o a dónde está, ¿verdad? Entonces, si lo queremos llamar así, esta es como, repito, la metadata es como data de la data principal, digamos, resumiéndolo así, en ese campo. Entonces, es importante tener un poco claro este concepto y por eso nos pareció valioso los presentar. Ok, siempre en el tema del nombramiento de archivos, en Guatemala contamos con un documento, no son protocolos ni estándares BIM, que no es eso, pero existe la guía de aplicación práctica de la serie ISO 19650, parte uno y parte 2. Esta fue elaborada por la GBIM. ¿Qué es la GBIM? Si alguno de ustedes no la había escuchado, la GBIM es la Asociación Guatemalteca de Estándares BIM. La asociación que existe eh, y pues no tenemos todavía estándares, no significa que no se pueda basar uno, como repito, en las normas, en la norma ISO, por ejemplo, 19650, pero esta norma ISO 19650 está en inglés. Entonces la GBIM lo que hizo fue que logró tropicalizar y traducir hasta cierto punto el tema de las guías de la ISO 19650, parte uno y 2, la logró transcribir al español y tropicalizada a nuestra industria, de nuestra de la construcción. Cuando vemos este documento, este lo pueden buscar ustedes en internet, ahí está, lo pueden descargar, es gratis, no es cobrado ni mucho menos. Cuando vemos esta guía, entonces la propuesta de esta guía de nombrar los archivos es la siguiente. Les voy a hacer un resumen, digamos, en el webinar de cómo lo manejan. Es una parte importante de conocer. Primero, los campos de información. ¿Qué son los campos de información? Los archivos deben de ser compartidos y almacenados con la nomenclatura definida a continuación. Entonces, los campos de información, si lo definimos así, es como cada parte del nombre del archivo que va a llevar un código que nos va a ayudar a identificar esa información que contiene el archivo. Es decir, la metadata de la data que vimos anteriormente. Vamos a ver cómo lo presenta esta guía o estas guías. Primero, por ejemplo, tenemos, acá está la data, ustedes lo pueden ver acá, y aquí está la metadata. Así lo relacionan. Entonces, tenemos 8 campos y el campo de información, por ejemplo, es el proyecto, ciclo de vida, originador, sectorización, nivel, tipo, disciplina y correlativo. ¿Sí? Entonces aquí hay opciones de que estos campos pueden hacer algunos requeridos y otro opcional. En este caso el ciclo de vida es el único que es opcional según lo que marca la guía y el resto son requeridos. Es decir, que son obligatorios si lo queremos ver así. Los caracteres del código, es decir, la cantidad de caracteres que va a tener ese código, pueden ir desde 3 a 5, en este caso 2, en este caso 3, en este caso 4, aquí de 3 a 6, uno define cuál es el que más le sirve, si el 3 o el 6 o 4 o 5, en ese rango, digamos, aquí en la disciplina 1 a 2 y en el correlativo 3. Y la metadata, que es del campo 9 al 11, podemos hablar de la descripción, que esté requerido, que puede ir de 2 a 20 de caracteres, es decir, que la descripción es un nombre un poco más extenso, no es un código como tal, sino es un nombre más extenso. Y luego tenemos el estado y la versión, que ambos pueden ser requeridos opcionales. En el caso de la versión, por la experiencia, yo les diría que tiene que ser un campo requerido, ¿sí? Porque es un campo que nos da visualización de cuál es la última versión del archivo o documento que estemos consultando o editando. Luego tenemos las etapas del ciclo de vida, ¿sí? De hecho, aquí está, que este puede ser opcional. Vamos a tratar de desglosar en términos generales la mayoría de estos campos, como para tener una idea de qué se refieren. En las etapas del ciclo de vida, hay etapas que se definen así. Digamos, si lo ponemos por número, de la etapa 0 a la etapa 7, ¿y cuáles son esas etapas? Está la definición estratégica, la prefactibilidad o diseño conceptual, el diseño arquitectónico, la planificación, la contratación, que puede ser en temas de licitación, construcción, operación y renovación o demolición. En este caso, ustedes ven, se les asignó un código que es de 2 caracteres a cada uno de ellos. Generalmente, ¿cómo se asignan los códigos cuando yo estoy generando codificación para trabajar la gestión de la información bajo la metodología BIM? Lo gestiono generalmente con las primeras o las iniciales, si tiene 2 palabras, con las iniciales de las 2 palabras. En este caso, ustedes ven definición estratégica de prefactibilidad o diseño conceptual, PF. Entonces ya aquí no se tomó el diseño conceptual, pero sí se tomó el tema de PF como tema de prefactibilidad. DI como diseño arquitectónico y así sucesivamente. Entonces digamos que las etapas de ciclo de vida, si yo lo voy a usar como un campo de estructura, como un campo que es parte de la estructura del nombre del archivo, puedo tomar esto como ejemplo.
Luego hay otros que ya los vimos, otros campos, está el tema del originador, el tema de la sectorización o subdivisiones del proyecto. Muchas veces nosotros, si es un proyecto de cierta envergadura, lo que yo quiero es como sectorizarlo porque es una forma, una manera más sencilla de poder entender de qué modelo estoy hablando, de qué plano estoy hablando, de qué sección tenés, etcétera, etcétera. Pero digamos, si yo quisiera llegar a tener esa sectorización o subdivisión del proyecto, lo puedo hacer. El originador es quien originó la información del archivo que estoy viendo, quién originó el archivo de arquitectura, quién el archivo de estructuras, quién el archivo de instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera. Posteriormente no presenta, digamos, la guía un ejemplo de una codificación, pero sí la descripción que ustedes ven ahí, que ustedes la pueden consultar, no hay ningún problema. Y de ahí están los niveles. Cuando hablamos de los niveles, ahí sí va un rango de 2 a 6 caracteres y digamos es como cómo yo voy a nombrar los niveles que tiene el archivo. Hoy en día en Guatemala se están construyendo edificios de 15 a 20 niveles para arriba, entonces yo necesito de alguna forma identificar mis niveles. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el ZZ, el código ZZ que aplica a todos los niveles, el código XX que ningún nivel aplica. Un ejemplo es una planta de conjunto, por ejemplo, si fuera el caso. Y luego ya venimos con nivel uno o un ejemplo que si tiene un nivel uno con mezanine, ¿cómo se llamaría? Ahí dice N01, N01-MZ por el mezanine, y así, si me voy nivel 2 es N02 y así sucesivamente. Digamos que este campo no debiese ser un campo tan complejo de entender y un campo que, pues, es, por decirlo así, es sencillo de codificar. Entre otros, tenemos también el tipo de información. Ahí podemos ver cuando hablamos de tipo de información, tenemos el tema de las minutas, las presentaciones, visualizaciones, elevaciones, secciones, plantas acotadas. Aquí puede ser una combinación entre códigos numéricos y códigos con literales. Entonces, digamos que ahí podemos hacer esa combinación. Ahí hay una sugerencia de cómo se puede hacer. Y otro que es muy importante es el tema de la disciplina. Sí, yo puedo tener, yo les mencioné algunas disciplinas cuando inicié mi intervención de arquitectura, estructuras hidráulicas, eléctricas, especiales, acabados, etcétera, etcétera, pero al final pueden haber muchas más. De hecho, ustedes ven ahí cuál es la estandarización que da la guía y, por ejemplo, tienen una disciplina general, una de materiales nocivos, geotecnia, civil, paisajismo, arquitectura, interiores, equipo, instalaciones mecánicas, eléctricas, telecomunicaciones. Y a cada una de estas se le ha asignado una letra. En este caso es una letra, ¿sí? Y esa letra, pues se interpreta, digamos, si fuera la letra B, yo ya sé que es la letra que interpreta de que es ese archivo, ese plano pertenece a la disciplina de la geotecnia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de cómo se puede mencionar. El tema de la descripción, que esta es otra parte, habla de las descripciones que deben ser, utilizar palabras completas en tanto no sean 20 caracteres, como les había dicho. Eh, Ahí habla del formato para descripciones, el Camel Case, es otra de las nomenclaturas informáticas que existe, la pueden buscar en Google, que lo van a encontrar. Y ahí hay algunos ejemplos de una codificación de proyecto para utilizar en la descripción. Digamos, no voy a ahondar mucho en esto, sino ejemplos que da la guía y que les compartimos nosotros, porque es un documento al final que nos sirve como para eso, para una guía de cómo poder implementar el entorno común de datos y la estructura del nombre del archivo. Luego está el estado, esto fue parte de lo que mencionó Diana en su intervención, que digamos el código S0 pertenece al trabajo interno o trabajo en proceso, y el publicado es el trabajo compartido o el S1. Digamos que ahí puede ir variando el nombre, y ahí ya tienen asignados, digamos, según la ISO 19650, cuál es el código de estas fases de la gestión de la información. Y luego viene el tema de la versión, ahí explica un poco más en la guía cómo se trabaja el tema de la versión. Como les dije, es versión B1, B2, B3 hasta la versión que logremos con el fin de controlar mejor cuántas versiones del archivo tengo. Para ir finalizando ya, ¿cómo podemos ver, digamos, resumiendo el nombre de un archivo basado que se va a generar o se va a centralizar en un entorno común de datos basado en la codificación? Pues ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos PR1-PL-ABC-TAXX y ahí pueden ustedes ver todo. Y abajo está la codificación de qué significa cada uno de ellos. PR1 igual identificador de proyecto, PL es la etapa de ciclo de vida del proyecto, el ABC autor responsable de la información, el TAXX es la ubicación, localización del sector, el nivel, el tipo de archivo que indica que es de acabado en pisos, que es el número 30, la disciplina es arquitectura, el 001 es el correlativo, la descripción es que es un plano o modelo de acabado de pisos, y el estado de transición de la información es el S1, y la versión es la versión 1, digamos. Entonces,
una pregunta que sale muy recurrentemente es, ¿yo tengo que nombrar mi archivo así como está ahí y hacer un gran nombre de archivo y un montón de códigos que probablemente ni me voy a aprender? La respuesta es, puede ser sí, o sea, puede ser que les diga sí, háganlo así porque es una forma ordenada de tener esa información. Y la otra respuesta es también no. ¿A qué me refiero con el no? A que si hay algo aquí que no les sirve, es decir, si ustedes quieren modificar sus archivos y colocarle otros campos que probablemente la guía no indica, pero que a ustedes les sirve y les hace sentido, lo pueden hacer. Por eso, remembrando un poquito lo que dije hace un rato, no hay una receta. Sí, digamos, esta es como la guía, por eso se llama guía, porque es como, digamos, si yo quiero empezar y tener una idea de cómo hacerlo, esta es mi guía. Pero al final lo dependerá de lo que yo quiero, lo que yo necesito y las circunstancias y necesidades de mi proyecto o de mi empresa, del cómo yo voy a, al final generar mi estructura de carpetas y generar mis nombres de archivos. Aquí tenemos ya para ir finalizando un ejemplo de estructura de carpetas. Este es un software que ayuda a hacer, o mejor dicho, es un entorno común de datos digital. Aquí ustedes pueden ver la estructura de carpetas, cómo se va haciendo. De hecho, aquí ustedes ven que tiene la parte de WIP, tiene la parte de compartido, publicado y archivado. Que aquí en este caso sí se están usando esas cuatro fases como una carpeta. Y dentro de esa carpeta hay no un montón, pues, pero varias subcarpetas que fueron lógicamente establecidas para generar el proceso de transmisión de información basado en la metodología BIM. Algo que yo siempre digo para finalizar ya, que ya estamos en tiempo, es que eh, para hacer BIM no necesariamente yo tengo que tener un modelo a veces. ¿Por qué? Porque si yo quiero ordenar mi información basado en la metodología BIM, aunque yo no maneje modelos, porque todavía no sé cómo, no he aprendido, lo que sea, y yo solo tengo planos o tengo 2D u otra gama de archivos, yo puedo hacer BIM con ellos gestionando mi información basada en la metodología. Digamos que eso es una, ya con eso estoy haciendo BIM, ¿sí? Entonces yo lo que los invito es prueben, traten de gestionar su información, investiguen un poco más. Si ustedes quieren algún tipo de documento o algo, nos contactan y nosotros les podemos compartir ahí documentos de guía, como el que les estoy mostrando en la guía de la ISO 19650 en Guatemala, que generó la GBIM. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir ordenando su información y sobre todo la información de sus proyectos. ¿Ok? Entonces, con eso vamos dando finalización a la presentación. No se nos vayan a ir, por favor. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Solo recordándoles, el próximo webinar es el 24 de julio, ¿sí? Dentro de 2 meses aproximadamente, cabal, ya dentro de 2 meses será nuestro próximo webinar, ¿sí? Entonces, bien, vamos a pasar a la parte de preguntas. Eh, ok, Eddie, Eddie González nos dice, ¿a dónde podemos escribir para recibir las guías? Diana, no sé si me puedes apoyar en escribir ahí el correo en el chat para poder responder la pregunta de Edis, ahí con el tema de a dónde se pueden comunicar con nosotros. Ahí le voy a pedir favor ahí a Diana que nos haga favor de enviarles el correo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Las guías, Aileen de León dice, ¿las guías tienen un costo? No, no, de hecho no. Como mencionaba la guía, si ustedes ponen guía para, como les estaba diciendo, no me acuerdo el nombre completo, pero es algo largo, pero guía de la GBIM en Google, ahí les va a aparecer. La GBIM no cobra por estas guías, ustedes las pueden descargar y las pueden tener de manera digital. Así que las guías ahí están a la orden, para la GBIM las generó, como les digo, y pues nos han servido a muchos dentro de la industria poder utilizarlas para poder generar y gestionar nuestra información. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ahí ya puso Diana nuestro correo, notificaciones@binprogreso.com. Ahí nos pueden escribir si tienen alguna duda o comentario. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no hay más preguntas, si no está todo claro, pues creo que vamos a terminar. Solo antes, por favor, de que se nos vayan a retirar, voy a dejar de compartir mi pantalla y nosotros siempre pedimos poder, poder tomar una fotografía con los presentes. Solo recordándoles antes de terminar de compartir mi pantalla que pueden visitar nuestro sitio BIM, www.bimprogreso.com. Nosotros somos el equipo BIM Progreso, pertenecemos a Mixto Listo. Así que los invitamos a que puedan consultar nuestra página. Ahí tenemos nuestros materiales como concretos digitales para usar en sus modelos de estructuras. Tenemos nuestros materiales de acabados como los pedosificados. Una plantilla de cuantificación que les va a ayudar a hacer más eficiente y óptima su cuantificación de concreto y predosificado. Así que yo creo que con eso, yo creo que estamos pues bastante completos con eso, así que los invitamos, repito, a poder visitar nuestra página. Voy a dejar de compartir mi pantalla en este instante
Y voy a ver, creo que hay algunas preguntas o dos mensajes nuevos. Sí, correcto. Vamos a ver nuestra página. Perfecto, ahí está, pinprogreso.com. Así que si fueran tan amables de poder abrir un momentito su cámara, queremos tomar una foto para poder documentar nuestro webinar. No sé si alguien más ya abrió la cámara. Ya vemos varios. Bueno, voy a tomar una primera fotografía, por favor, si pueden estar ahí atentos y sonrientes. Ok, ya está la primera. Ahorita denme un segundo. Vamos a guardarla. Y vamos a tomar la fotografía con el siguiente grupo. Así que atentos, por favor. Ok, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Gracias por estar. Los esperamos en nuestro siguiente webinar. Recuerden que en Mixto Listo somos más que concreto y que tengan muy buena noche. Hasta luego.